Las cruzadas no comenzaron siendo masivas. En 1949, cuando una campaña en Los Ángeles se extendió más de lo previsto, pocos imaginaban lo que ocurriría. Las carpas se llenaban. Los periódicos comenzaron a prestar atención. Los titulares hablaban de un joven predicador que atraía multitudes inesperadas. Esa campaña marcó un punto de inflexión. Lo que empezó como una reunión programada para pocas semanas se convirtió en un evento que capturó la atención nacional. A partir de allí, las invitaciones no se detuvieron. Nueva York, Londres, Berlín, Tokio, Seúl, estadios completos, plazas abarrotadas, transmisiones por radio, más tarde por televisión. El mundo comenzaba a escuchar, y con cada ciudad las cifras crecían. Pero Billy Graham no hablaba de cifras, hablaba de decisiones. Mientras los periodistas preguntaban por estadísticas, él hablaba de personas. Mientras los reporteros buscaban el fenómeno social, él insistía en el momento individual. En el Madison Square Garden durante semanas consecutivas, miles asistieron cada noche. Algunos llegaron por curiosidad, otros por presión familiar, muchos por necesidad interior. Cuando el mensaje terminaba, las personas caminaban por los pasillos, no empujadas, no obligadas, simplemente respondiendo. Había algo solemne en ese movimiento. No era euforia, era convicción. Se registraron testimonios de cambios profundos, hombres que dejaron el alcohol, familias reconciliadas después de años, personas que decidieron rehacer su vida. Los medios llamaron a esto un avivamiento. Pero Billy Graham evitaba esa palabra con ligereza. Sabía que el verdadero cambio no se mide en el momento, se mide con el tiempo. Cada ciudad traía un desafío distinto. En Europa, la memoria de la guerra aún estaba fresca. En Alemania, predicar esperanza significaba hablar a una nación herida. En Corea significaba hablar en medio de tensiones políticas. En Londres, ante una sociedad que comenzaba a secularizarse. No era el mismo contexto, pero era el mismo mensaje. Decisión, responsabilidad, transformación. Con cada cruzada la presión aumentaba. Los periódicos no solo observaban el mensaje, observaban al hombre, analizaban su conducta, su entorno, su equipo, su integridad. En una época donde escándalos religiosos comenzaban a surgir, Billy Graham tomó decisiones estratégicas. Nunca viajar solo con una mujer que no fuera su esposa. Transparencia financiera. Equipo cercano de confianza. Estas decisiones no eran casuales, eran protección. Protección del mensaje y protección de su propia conciencia, porque entendía algo profundo. Cuanto más alto te elevan, más fuerte puede ser la caída. La fama religiosa es frágil, y la presión de mantener coherencia puede ser más pesada que el aplauso. Hubo noches en que el estadio estaba lleno, y el mensaje fluía con claridad. Pero al regresar a su habitación, el silencio era inevitable, la multitud desaparecía, las luces se apagaban, el eco quedaba atrás, y entonces comenzaban las preguntas. ¿Fui fiel al mensaje? ¿Dije lo que debía decir? Pude haber sido más claro. No eran dudas de propósito, eran dudas de responsabilidad, porque cuando miles te escuchan, no puedes hablar a la ligera. Las cruzadas se convirtieron en eventos históricos. Algunas superaron el 1.000.000 de asistentes acumulados, pero lo que casi nadie veía era el desgaste físico, viajes constantes, climas distintos, ritmos agotadores. Y aún así, cada vez que subía al escenario, mostraba firmeza, no espectáculo, firmeza. La gente veía milagros colectivos, pero no veía al hombre, sentado en silencio después del evento, revisando notas, pensando en cada palabra. El mundo celebraba el impacto, pero el liderazgo verdadero se mide en la disciplina cuando nadie aplaude. Billy Graham comprendió algo durante esos años.
La multitud puede rodearte, pero no puede acompañarte en tu conciencia. Esa parte es personal, esa parte es solitaria, y esa parte es la que define al líder. Hay algo que casi nadie entendió sobre Billy Graham. No era su voz, no era el estadio lleno, no eran las cruzadas, era lo que hacía cuando nadie lo veía. Antes de hablarle a Miles, hablaba con uno, y ahí comenzaba todo. Billy Graham no subía a un escenario confiando en su elocuencia, no confiaba en su experiencia, no confiaba en la emoción de la multitud, confiaba en una conversación privada, una conversación real. Muchos lo imaginaron siempre fuerte, seguro, convencido, pero quienes estuvieron cerca sabían algo distinto. Antes de cada cruzada importante, antes de cada mensaje transmitido al mundo, antes de cada decisión que afectaría a miles, Billy Graham buscaba silencio, no estrategia, no técnica, silencio. Se arrodillaba, abría la Biblia y hablaba con Dios como quien habla con un padre cercano, no con palabras rebuscadas, no con discursos religiosos, con honestidad. Le decía cuando tenía miedo, le decía cuando dudaba, le decía cuando sentía el peso de representar algo tan grande. Y esa es la parte que casi nadie cuenta. El hombre que hablaba del amor de Dios ante millones necesitaba recordar ese amor personalmente cada día. Porque predicar el amor de Dios es fácil. Sentirse amado cuando el mundo te exige perfección no lo es. Billy Graham entendía algo profundo. El mensaje no es poderoso si no ha sido vivido primero. Por eso insistía tanto en el amor de Dios. No como concepto teológico, no como frase repetida, sino como realidad transformadora. Cuando decía que Dios ama al mundo no lo decía con distancia. Lo decía como alguien que había experimentado gracia. En entrevistas privadas confesó que hubo momentos de presión extrema, momentos donde el cansancio era físico y emocional, momentos donde el peso de la fama religiosa podía volverse asfixiante. Y en esos momentos no buscaba aplausos, buscaba presencia. Su relación con Dios no era espectáculo, era refugio, y esa relación moldeaba cada mensaje. Cuando hablaba ante miles no ofrecía reglas primero, ofrecía amor. Decía que Dios no estaba esperando perfección, estaba esperando respuesta. Esa diferencia cambió vidas. Muchos habían crecido con miedo religioso, con culpa constante, con sensación de insuficiencia. Billy Graham no negaba el pecado, pero siempre lo enmarcaba dentro del amor. Decía que el amor de Dios no era débil, era transformador, que no era excusa, era poder, y eso tocaba algo profundo en la gente. Porque el ser humano no cambia por miedo prolongado, cambia cuando encuentra esperanza. Miles caminaron hacia el frente en sus cruzadas, no solo porque temieran el juicio, sino porque sentían que eran invitados a un encuentro real, un encuentro personal, no con un predicador, sino con Dios. Billy Graham repetía algo que se convirtió en núcleo de su mensaje. Dios no es una idea lejana, es una presencia cercana, y esa cercanía no depende de emociones intensas, depende de una decisión sincera. En sus momentos privados oraba por claridad. No pedía éxito, pedía fidelidad. No pedía multitudes, pedía que el Espíritu de Dios hiciera lo que él no podía hacer, porque entendía sus límites. Sabía que una voz humana no puede cambiar un corazón por sí sola, pero también sabía que el amor de Dios puede penetrar donde ninguna palabra llega, y esa convicción lo liberaba de manipular. No necesitaba presionar, no necesitaba exagerar, solo necesitaba ser claro. Cuando invitaba a las personas a tomar una decisión, no era teatro. Era una invitación a una relación, a hablar con Dios como Él hablaba, con honestidad, con humildad, con vulnerabilidad.
Ese era el secreto invisible detrás de sus cruzadas. No eran solo eventos masivos, eran encuentros, y cada vez que veía a alguien caminar hacia el frente, sabía que el verdadero trabajo no lo hacía él, lo hacía Dios en el corazón de esa persona. Billy Graham fue famoso por sus multitudes, pero su legado más profundo es haber recordado que el amor de Dios es personal, que no se hereda, no se compra, no se impone, se recibe. Y ese amor, cuando es comprendido, no deja a una persona igual, no la perfecciona de inmediato, pero la transforma desde dentro. Quizás por eso su mensaje sigue resonando, no porque fuera el más carismático, no porque llenara estadios, sino porque habló de un amor que no depende del escenario, un amor que alcanza al hombre en su habitación vacía, en su duda, en su culpa, en su soledad. Y eso es lo que realmente cambia una vida. Las luces del estadio estaban encendidas. Miles de personas llenaban cada asiento. El murmullo era constante. Expectativa, tensión, esperanza. Cuando apareció en el escenario, el ruido se convirtió en silencio. Billy Graham no levantaba la voz para imponer. La multitud callaba porque quería escuchar. Hablaba con claridad, sin espectáculo exagerado, sin teatralidad, y sin embargo, algo ocurría. Hombres endurecidos lloraban, familias completas caminaban hacia el frente, personas que habían vivido años alejadas de la fe, tomaban decisiones públicas. Los periódicos lo llamaron un fenómeno. Las revistas hablaron de multitudes históricas. Las ciudades se preparaban con meses de anticipación. Pero mientras el mundo veía las cifras, nadie veía el peso, nadie veía lo que ocurría cuando bajaba del escenario, después del último himno, después del último aplauso, después de que las luces comenzaban a apagarse, el estadio quedaba vacío, y él también. Mientras miles regresaban a casa hablando del mensaje, Billy Graham caminaba hacia una salida lateral, subía a un automóvil discreto, y regresaba a una habitación de hotel. Silencio, traje colgado, maleta abierta, notas esparcidas sobre un escritorio. El contraste era brutal. Horas antes, Miles lo escuchaban como si cada palabra fuera urgente. Ahora, solo se escuchaba el sonido del aire acondicionado. Muchos creen que el éxito elimina la soledad, pero el liderazgo la amplifica. Billy Graham comprendió algo que pocos entienden. Cuanto más grande es la multitud, más pequeño puede sentirse el hombre, no porque dudara del llamado, sino porque entendía la responsabilidad. Cada palabra que pronunciaba tenía peso, cada decisión que tomaba era observada. No era solo un predicador, se había convertido en símbolo, y los símbolos no pueden mostrarse frágiles, pero los hombres sí lo son. En entrevistas posteriores, reconoció que el ministerio no era solo cruzadas y milagros, era presión, presión por mantenerse íntegro, presión por no fallar, presión por no convertirse en escándalo. En una época donde otros líderes religiosos caían, él sabía que un error podía destruir décadas de confianza, y esa conciencia lo acompañaba. Incluso cuando nadie lo veía, las cruzadas se multiplicaban. Los Ángeles, Nueva York, Londres, Berlín, Seúl. Cada ciudad traía multitudes aún mayores, pero también traía noches más largas. Había días donde predicaba ante miles y luego regresaba solo. No porque estuviera abandonado, sino porque el liderazgo espiritual tiene un espacio que nadie más puede ocupar. Oraba solo, leía solo, tomaba decisiones solo. La multitud veía los milagros, pero no veía el cansancio. No veía el momento en que se sentaba en la orilla de la cama, quitándose la corbata lentamente, preguntándose si había sido claro, si había dicho demasiado, si había dicho suficiente. El mundo hablaba de avivamiento, pero el avivamiento no elimina la humanidad. Billy Graham no promovía milagros espectaculares de escenario.
No hacía demostraciones teatrales. Su mensaje era simple: decisión, convicción, transformación. Y sin embargo, Miles testificaban cambios radicales: hombres que abandonaban adicciones, matrimonios restaurados, relaciones reconciliadas, personas que encontraban dirección. Los periódicos lo llamaban milagro colectivo. Pero él sabía algo diferente. El verdadero milagro ocurre en silencio, no en el estadio, sino en la conciencia. Y esa conciencia también lo visitaba a él, porque mientras predicaba esperanza, también enfrentaba su propia responsabilidad. Hablar ante miles es visible. Vivir coherentemente cuando nadie mira es invisible, y esa es la parte que pesa.